Y el problema, ¿sabes cuál es? Que las personas que todavía no hacen negocios, pero que quieren hacerlo, quienes todavía no han emprendido, pero quieren emprender, no tienen conciencia. Ellos piensan que la meta es conseguir el dinero para iniciar el negocio. Esa no es la meta, ese es el inicio de la carrera. El reto más fácil que todos los emprendedores deben de resolver es fondearse, conseguir su inversión para empezar su negocio. Después de que inicias el negocio, vienen otros retos mucho más complicados, más desafiantes, más difíciles. Y imagínate, si tú te tardaste mucho, te tardaste 5, 6 meses, un año, ahorrando y ahorrando y ahorrando para poder iniciar tu negocio, eso ni siquiera es lo difícil. Lo difícil está por venir. La curva de aprendizaje que tienes que pasar para que te vaya bien en tu negocio apenas está por empezar. Bienvenidos a un episodio de tu podcast favorito, 3%. Y el día de hoy voy a tocar un tema bastante controversial, un tema muy polémico, un tema que realmente ha hecho que muchas relaciones fuertes, muchas amistades, incluso lazos familiares terminen incluso rompiéndose y después surjan peleas, surjan roces, hostilidades y se empiecen a quebrar este tipo de relaciones. Y este tema se llama pedir dinero prestado. Obviamente no me refiero solo al hecho de pedir dinero prestado, sino que todos estos conflictos y todo este caos no se genera cuando pides dinero prestado. El caos se genera cuando no pagas. Y quiero decirte algo antes de comenzar, y esto lo he tocado en un episodio previo de este podcast. Yo fui una persona que durante alguna temporada de su vida, cuando no me estaba yendo bien en mi negocio, no estaba produciendo utilidades ni tampoco ingreso, me endeudé con tarjetas de crédito, o sea, con bancos, pero también me llegué a endeudar con personas. También a muchas personas les pedí dinero prestado y a muchas de ellas les quedé mal, les quedé mal por un periodo un poco extenso de tiempo en la correspondencia de mi pago hacia ellos. O sea, les debí dinero por una buena cantidad de tiempo. Y lejos de lo que tú puedas llegar a pensar, creo que cuando una persona ya ha cometido el error, subsanó el error, ahora puede platicar desde la experiencia, porque es bueno no cometer esos errores o cómo poder salir también de este tipo de situaciones. Y primero que nada te quiero explicar algo. Las personas que te prestan dinero, tienes que poner un pensamiento en tu mente. No lo hacen porque les sobre el dinero, sino porque te aprecian y te quieren ayudar. Entonces, comúnmente cuando nosotros vamos y le pedimos prestado a alguien es porque pues pensamos que esa persona, y quizás sea cierto, sea abundante, haga un buen ingreso, tenga riqueza, o sea, tenga muchas más posibilidades que nosotros. Pero eso no nos da el derecho de pensar que porque ellos les sobra el dinero, entonces está bien que nosotros no lo regresemos cuando dijimos que lo íbamos a regresar. Repito, no nos están prestando porque les sobra, nos están prestando porque nos aprecian y nos quieren ayudar. Y pienso que uno debe ser muy agradecido cuando tiene amigos, familiares o personas de diferente tipo que le prestan a uno dinero para poder salir de algún apuro, que le prestan a uno dinero para poder, pues incluso hasta llegar a cumplir un capricho o algo por el estilo. Uno tiene que ser agradecido al punto en el que cuando uno dijo que lo iba a regresar, uno lo regrese e incluso hasta con creces, que lo regreses rápido. De esa forma es como muestras tu agradecimiento. No solamente muestras tu agradecimiento, sino que aumentas tu línea de crédito. Este es un concepto que pues realmente es como en el tema de créditos y de tarjetas y de bancos y de préstamos bancarios, etcétera. Pero también es crédito con las personas, porque cuando tú le pides algo a alguien, ese alguien te lo facilita y le pagas cuando dijiste que le ibas a pagar, entonces aumenta tu línea de crédito, o debería decir tu línea de confianza. Eso va a permitir que esa persona confíe en ti, eso va a permitir que esa persona en el futuro, cuando no se trata de que
se te vuelva a atorar, no se trata de que vuelvas a estar desesperado y en necesidad de dinero por varias ocasiones consecutivas, pero en el futuro quizá esa persona, por la confianza que ahora tiene en ti, ahora esa persona tal vez quiera hacer negocios contigo, ahora esa persona tal vez quiera formar una relación contigo y salir más contigo y a lo mejor presentarte a otros contactos. Entendamos que si una persona tiene acceso al dinero, también tiene acceso a buenos contactos, también tiene acceso a una red de personas interesantes. Entonces, cuando nosotros aumentamos esa línea de confianza con la persona, pues estas personas incluso pueden llegar a presentarnos a otros contactos que nos pueden ayudar a llegar al siguiente nivel. Y te voy a platicar qué es lo que yo pensaba cuando debía. Número uno, y te lo digo con honestidad, y también lo platiqué en el podcast donde hablé justamente acerca de esto. Se llama ¿Cómo salir de deudas? Cuando debía dinero a personas, realmente no les pagaba, y la principal razón por la cual no les pagaba es porque en mi negocio no se estaba haciendo absolutamente nada de ingreso. O sea, realmente no había dinero circulando, no había flujo de efectivo. Entonces, pues por más que quisiera, de verdad es que ni siquiera tenía yo, o sea, no tenía yo ni siquiera para mí, pues obviamente tampoco tenía para poder pagarle a las personas. Pero también tengo que confesar que sí llegó un punto en el cual empecé a hacer un poquito de dinero. Y ese poquito de dinero ya me permitía no comer con lujo ni con comodidad, pero al menos comer, no transportarme con lujo ni comodidad, pero al menos transportarme. Es decir, mis gastos fijos en un nivel muy austero y básico ya estaban cubiertos. Y después sobraba un poquito de dinero, o sea, realmente cantidades muy, muy, muy bajas de dinero. Y cuando tenía eso, ni siquiera en ese momento quería pagarles. Y realmente yo era de ese tipo de personas que, por un tiempo y realmente es como, es algo que hasta incluso me da pena volver a tener ese recuerdo. Yo llegué a esconderme en el teléfono, yo llegué a no salir de mi casa para no encontrarme a las personas a las que les debía. O sea, un tema bastante penoso y vergonzoso al final del día. Y cuando tenía un poquito de dinero para, a lo mejor no liquidar mis deudas, pero al menos poder como reportarme, poder decir, ¿sabes qué? No tengo mucho, pero pues aquí te va esto, ¿no? No lo hacía, porque yo tenía un pensamiento en mi cabeza, y es un pensamiento de total escasez. Lo que yo pensaba era que yo me estaba aferrando a ese poquito de dinero que tenía extra. Me estaba aferrando y como yo he pasado un gran tiempo sin siquiera ver dinero, sin siquiera ver flujo de efectivo, cuando vi un poquito de verdad lo quería atesorar, lo quería aprisionar, no quería que nada le pasara y tampoco ni siquiera quería pagar las deudas, porque yo pensaba que si tenía poquito y lo entregaba o pagaba ese préstamo, pues yo me estaba quitando dinero de mi presente. Y te digo cuándo fue cuando cambió la situación para mí. Te digo cuándo fue cuando realmente empecé a hacer una buena cantidad de dinero. Cuando empecé a avanzar en mi negocio. Cuando mi negocio empezó a producir más. Cuando ya no se estaban moviendo unos cuantos dólares. Sino cuando ya se estaban moviendo 6, 7, hasta 8 cifras hemos llegado a mover en los negocios. Cuando me conecté con la abundancia. Cuando empecé a pagar mis deudas. Ahora, hay un libro que te recomiendo que se llama El hombre más rico de Babilonia, que te va a decir exactamente cómo es que vas a pagar tu deuda. Una deuda no es como que tienes una cierta cantidad de dinero disponible y tienes que entregarlo todo. Así no es como se pagan las deudas, ¿no? Pero el punto es que cuando yo empecé a hacer un plan para pagar mis deudas y arreglé un plan de pagos para pagar mis deudas, de pronto la abundancia empezó a llegar a mí y de pronto mi negocio iba avanzando más y de pronto las personas me estaban hablando más y las personas se estaban asociando conmigo. Otra cosa de cuando nosotros, y es un pequeño paréntesis, pero otra cosa de cuando nosotros pedimos prestado y luego no pagamos, es que pensamos que la única persona que sabe que no somos buenos pagadores es a quien le debemos. La realidad es que por más confianza que esa persona tenga contigo, por más que te quiera, por más que te aprecie, por más que incluso te quiera proteger, aunque tú incluso le debas dinero, esa persona puede llegar a comentarlo con alguien más. Y ese alguien más lo llega a comentar con alguien más. Entonces, cuando tú le debes a alguien, terminan enterándose un montón de personas que luego resulta que te ven o algo por el estilo. Y obviamente no te van a decir, ya sé que le debes a Juanito, no te van a decir eso, pero lo saben. Y ya saben ahora que no pueden confiar en ti. Y ya saben que pues debes. Y luego si te ven incluso gastando dinero o algo por el estilo, su primer pensamiento va a ser, oye, este está gastando y no que le debe a Juanito, ¿sí me entiendes? Y incluso le pueden llegar a decir a él. Entonces,
Cuando empecé a pagar mi deuda en un plan de pagos, empecé a conectarme con la abundancia. Lo único que tienes que saber es que cuando tú empiezas a pagar tus deudas, no te estás quitando dinero. Al contrario, te estás alineando con el universo. Y cuando uno se alinea con el universo, las acciones de uno son congruentes con sus palabras. Y no existe nada más poderoso que eso. Sobre todo si tú te dedicas a los negocios, es importante que siempre tengas limpia tu reputación. Yo no estoy diciendo que en los negocios siempre te va a ir bien. Y no estoy diciendo que siempre que pidas prestado no se te va a atorar o no te puedas tardar un poco en pagar. No estoy diciendo eso. A final de cuentas, eso es circunstancial. O sea, pueden ocurrir algunas cosas que hagan que pierdas balance, pierdas seguimiento y que le puedas llegar a quedar mal a algunas personas. Eso hasta cierto punto no tiene mucho de malo. Si tú das la cara, si tú hablas con la persona y le dices, ¿sabes qué? No salió el negocio como esperaba, no salió esto como esperaba, pero en cuanto tenga, vamos a arreglar el plan de pagos así y así y así y así. Es muchísimo más poderoso dar la cara con alguien y esa persona normalmente no se va a molestar porque tú al menos estás siendo honesto, siendo sincero, estás hablando de frente y le estás pidiendo oportunidad de que alargue un poco el plazo de los pagos. Y eso termina estando bien. Ahí sigue estando tu reputación, tu crédito hasta cierto punto intacto porque estás dando la cara al final del día. Y cuando yo empecé a hacer esto y empecé a decirle a las personas que ya estaba por depositarles no lo que ellos querían que les depositara, sino lo que estaba en mis posibilidades, pues empecé a ganar un poco más de crédito, mi negocio empezó a crecer, las personas empezaron a hablar bien de mí y todo empezó a fluir de mucho mejor manera. No sabes lo rico que se siente, lo extraordinario que se siente el día que eres libre de deudas, el día que ya no le debes ni un peso a nadie. Yo pienso que ese es el día en el que tienes de vuelta tu vida. Pienso que ese es el día en el que tienes de vuelta tu libertad, porque es horrible estarle debiendo a alguien. Ahora, voy a hacer un total giro de los hechos y con lo que estoy a punto de decir, no quiero que pienses que me estoy contradiciendo. Todo va perfectamente alineado. Muchas personas, cuando quieren iniciar un negocio, cuando se les presenta una oportunidad, cuando quieren empezar a hacer algo más grande y no tienen los recursos para poder hacerlo, tu mejor opción es pedir prestado. Casi es de tus únicas opciones. El financiamiento es una de tus únicas opciones. Y entonces parece que me contradigo porque parece que lo que te dije es que no pidieras prestado. Yo no te dije que no pidieras prestado, yo te dije que te comprometieras con un plan de pagos y mantuvieras tu reputación. Pero el apalancamiento financiero es la herramienta número 1 para hacer negocios. Ponte a pensar en lo siguiente. ¿Cuántas personas existen en el mundo que tengan los recursos para poder hacer negocios y emprender? ¿La gran mayoría o la minoría? Obviamente la minoría. Pero eso significa que alguien de la mayoría no puede empezar a emprender y puede hacer negocios y cambiar su vida a través de ese vehículo de manera dramática para que ahora le vaya bien y ahora tenga dinero. Por supuesto, de hecho eso es lo que le ha pasado a la mayoría de los millonarios. La gran mayoría de los millonarios de hoy en día, el 85% aproximadamente, son millonarios de primera generación. Eso quiere decir que ellos no tuvieron herencia, nadie les extendió la mano, nadie les heredó empresas, no tenían contactos en el gobierno, ni mucho menos. Quiere decir que se hicieron solos en su tiempo de vida. Y eso solamente quiere decir una cosa: si son millonarios de primera generación, quiere decir que hace algunos años atrás, quizá en su infancia, quizá en su adolescencia, o no sé cuándo hayan empezado a hacer negocios, pero desde en su nacimiento, infancia, adolescencia, no tenían dinero. ¿Cómo le hace una persona que no tiene dinero para hacer un negocio y eventualmente tener mucho dinero? Apalancamiento financiero. Entonces tú no puedes vivir en un mundo en el que te dé miedo la deuda. Entiende, no te puede dar miedo la deuda. La deuda te ayuda a crecer. Evidentemente existen dos tipos de deuda, la deuda buena y la deuda mala. La deuda mala es si pides prestado para comprarte unos tenis, una pantalla o unas vacaciones. Eso es una total tontería porque estás gastando tu dinero en cosas que no te están generando ningún retorno de inversión, que solamente son pasivos, que te están quitando el dinero, que a veces son cosas que hasta se descomponen rápido, que en un año se vuelven obsoletas, o que cuando te pediste prestado para salir unas vacaciones, pues te fuiste 1 o 2 semanas, regresaste y ahora regresas a la vida normal que tenías y ya ni siquiera te acuerdas de las vacaciones extraordinarias que tuviste.
Entonces es la deuda mala, pero la deuda buena es aquella en donde tú utilizas el dinero de otras personas, que este es un concepto que Robert Kiyosaki habla en sus libros todo el tiempo. Utilizar el dinero de otras personas para apalancarte, para crear negocios. Hoy, evidentemente, esto te genera una deuda. Y comúnmente también, además de la deuda, también te va a generar un interés. Si sacas un préstamo en el banco, si sacas un préstamo con alguna entidad, con alguna persona o algo por el estilo, evidentemente esto puede llegar a generarte un interés. Entonces lo que yo te digo es: no tengas miedo a pedir prestado. No tengas miedo a endeudarte. Si uno no tiene los recursos para poder crecer, uno tiene que conseguir los recursos. Ahora, utiliza la filosofía de la que acabo de hablar, de comprometerte, de mantener tu reputación, de mantener tu imagen, de extender tu línea de crédito o confianza y paga rápido. Repito, puede que el negocio no salió con la proyección que esperabas. Tú te comprometiste a pagar en cierto plazo, pero el negocio no salió como esperabas y puedes pagar menos. Eso es mejor que esconderte, eso es mejor que no pagar nada. O puedes extender el plazo de la deuda o lo que sea. Pero que no te dé miedo endeudarte. No te puede dar miedo endeudarte, porque si te da miedo la deuda, también te da miedo el crecimiento. Cuando yo soy una persona con cero recursos para poder emprender, yo tengo que entender que es mucho más sencillo pedir prestado y normalmente lo hacemos con personas a las que les tenemos confianza, porque ellos son quienes nos prestarían. Es mucho más sencillo pedir prestado que ponernos a ahorrar. Imagínate que te pongas a ahorrar para empezar un negocio. ¿Sabes cuánto te vas a tardar en empezar ese negocio? Y el problema, ¿sabes cuál es? Que las personas que todavía no hacen negocios, pero que quieren hacerlo, quienes todavía no han emprendido, pero quieren emprender, no tienen conciencia. Ellos piensan que la meta es conseguir el dinero para iniciar el negocio. Esa no es la meta, ese es el inicio de la carrera. El reto más fácil que todos los emprendedores deben de resolver es fondearse, conseguir su inversión para empezar su negocio. Después de que inicies el negocio, vienen otros retos mucho más complicados, más desafiantes, más difíciles. Y imagínate, si tú te tardaste mucho, te tardaste 5, 6 meses, un año, ahorrando y ahorrando y ahorrando para poder iniciar tu negocio, eso ni siquiera es lo difícil. Lo difícil está por venir. La curva de aprendizaje que tienes que pasar para que te vaya bien en tu negocio apenas está por empezar. Y te voy a decir otra cosa: conseguir dinero para iniciar un negocio no es la meta final, porque cuando empiezas el negocio te vas a dar cuenta de que hay muchos gastos, muchas inversiones que no estabas contemplando. Hay cosas que no salen de acuerdo a los planes. De hecho, quizá la mayoría de tu plan no salga como lo esperas. Y realmente vas a necesitar más dinero del que pensabas que ibas a necesitar. ¿Y qué pasa si nada más conseguiste o ahorraste el recurso para empezar tu negocio y eso solamente te da para que el negocio sobreviva un mes? Tú no quieres hacer un proyecto de un mes, apostarle todo y apostarle mucho tiempo a que en un mes tenga que tener éxito ese negocio y luego que no lo tenga y luego regresarte a donde estabas antes y quitarte la idea de hacer negocios y decir: no, esto no funcionó en este primer mes, entonces ya no va a funcionar nunca y mejor me rindo y mejor me regreso a lo que estaba haciendo antes. Tú no quieres eso. Entonces lo mejor es que te financies. El punto ideal para poder empezar un negocio es cuando se te ocurre. Sí hay que tener planeación, sí hay que tener estrategia, sí hay que tener un sistema, pero la mayoría de esas cosas las vas desarrollando cuando sabes lo que el negocio necesita, no antes de iniciarlo. Entonces, mi consejo es que si tú hoy no tienes dinero para poder empezar un negocio, pide prestado, financíate, utiliza ese apalancamiento financiero. ¿Te puede generar una deuda con alguien? Por supuesto. ¿Te puede generar un interés? Por supuesto. Pero fíjate qué es lo maravilloso que hacen las personas súper exitosas en el mundo. Piden prestado, piden créditos con personas de confianza o con entidades financieras, lo que sea. Piden créditos, adquieren una deuda junto con interés, ponen su negocio, pasan rápido, toman acción masiva para pasar lo más rápido que se pueda esa curva de aprendizaje que tienen todos los negocios y luego empiezan a pagar su deuda junto con el interés. Cuando terminan de pagar su deuda junto con el interés, date cuenta de algo. Ahora ellos tienen un negocio que ya funciona, que ya produce dinero y además les costó 0 pesos de su bolsa iniciarlo. Iniciaron un negocio gratis porque utilizaron apalancamiento
financiero. Ellos no pusieron un solo peso de su bolsa en riesgo porque utilizaron apalancamiento financiero. Ellos pusieron su reputación y su imagen en riesgo porque su nombre es el que está pidiendo dinero. Pero si tú te comprometes con tu plan de pagos y das la cara todo el tiempo, no tienes por qué temer de absolutamente nada. Y obviamente cuando inicies el negocio, toma acción y tómatelo profesional. Entiende que ahora estás en una carrera contra reloj, en contra de tu reputación, en contra de tu imagen y obviamente en contra de una mejor vida. Y entonces toma acción rápido y no te desesperes si no sale a la primera. Síguelo intentando y síguelo intentando. Y si tienes que seguir endeudándote y si tienes que seguir pidiendo prestado, eso no tiene absolutamente nada de malo. Lo mismo es de ver 1X que es de ver 10X. Es la realidad. Puede que no luzca así, pero es exactamente lo mismo. Porque tú no quieres pedir prestado para quedarte a medio camino en tu emprendimiento antes de que pegue. Tú no quieres pedir prestado para quedarte a 3 metros del oro cuando el oro está tan cerquita de poder estar contigo. Y esa fue mi mentalidad. Yo estuve dispuesto a invertir dinero que no tenía, endeudarme y no tenía y lo seguía haciendo y me seguía endeudando porque dije, ya he llegado muy lejos. Ya vine muy lejos y yo no caminé hasta aquí para solamente llegar hasta aquí. Yo no caminé hasta aquí y no me endeudé hasta aquí para quedarme con esta deuda. Yo me endeudé hasta aquí y si tengo que seguirme endeudando, me seguiré endeudando hasta que el negocio funcione y me pague en una semana lo que yo pueda acumular de deuda en 2 años, que ese fue mi caso particular. Yo estaba dispuesto a seguirme endeudando hasta que el negocio produjera exactamente una comisión fuerte para poder liquidar completamente mi deuda. Como dije ahorita, lo empecé a liquidar desde antes, pero esa era mi mentalidad. Entonces, que no te dé miedo la inversión, que no te dé miedo la deuda, que no te dé miedo el préstamo. Si tú eres una persona de bien, si tú eres una persona derecha, eres una persona que valora su reputación y la reputación termina pagándote millones y millones y millones, eso no te va a dar miedo. Al contrario, vas a ir ahí, vas a ir a esa zona de incomodidad, vas a poner, vas a apostarlo todo, vas a poner tu reputación en la línea. Cuando hagas esto, vas a descubrir que ya no le tienes miedo a nada, que ya no le tienes miedo al dinero, que es un miedo muy común. Ya no le vas a tener miedo al dinero y vas a descubrir que has crecido de manera impresionante y vas a descubrir que si pudiste hacer eso con este negocio, que a lo mejor apenas es tu primera aventura, tu primera experiencia y que estás empezando, lo puedes hacer a la escala que tú quieras. Puedes ir más grande y más grande y más grande porque tienes una línea de confianza con las personas, confían en ti. Porque al igual que yo, ellos van a saber que tú eres un 3%, una persona de confianza.